5 leyendas prohibidas de República Dominicana que te helarán la sangre. Hoy, en Salud y Recetas Mundiales, no te vamos a hablar de recetas ni de sabores del Caribe. Hoy vas a descubrir algo diferente, más oscuro y perturbador, porque República Dominicana guarda en su interior misterios y leyendas que hielan la sangre de quienes se atreven a contarlas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar son relatos prohibidos que nunca olvidarás. Te presentamos la historia del Bacá. El Bacá, un chivo negro de ojos de fuego sin parpadeo, o una vaca monstruosa de lengua partida y pezuñas invertidas. Un ser oscuro que se alimenta de sangre en los campos apartados del Cibao, donde la neblina se arrastra entre los árboles al caer la tarde. Aún se murmura el nombre de una entidad que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. No es un demonio cualquiera, no es un espíritu errante, es el Bacá, una criatura maldita nacida de la ambición humana y sellada por un pacto con el mismísimo diablo. Los ancianos cuentan que hace décadas algunos hombres desesperados por riquezas rápidas acudieron a brujos, curanderos y sacerdotes del monte, pedían dinero, tierras, poder y a cambio ofrecían su alma. El ritual era oscuro, complejo y siempre incluía sangre. Una vez sellado el pacto, el Bacá tomaba forma física, casi siempre como un chivo negro con ojos de fuego o un perro de pelaje áspero y mirada fija que jamás parpadeaba. Algunos incluso lo vieron como una vaca descomunal, con lengua partida y pezuñas invertidas. El Bacá se instalaba cerca de la casa de su amo, vigilaba los terrenos, los cultivos, el ganado. Nadie podía acercarse sin sufrir las consecuencias. Vecinos que intentaron robar o husmear terminaron enfermos, paralizados por fiebre sin causa o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. En las noches más silenciosas el Bacá caminaba en círculos emitiendo un gruñido gutural que congelaba la sangre, un sonido que una vez escuchado jamás se olvida. Pero el pacto no era eterno. El Bacá debía ser alimentado y no con cualquier cosa. Su hambre era especial, profunda, casi insaciable. Quienes no cumplían con los sacrificios prometidos sufrían las consecuencias más horrendas: enfermedades incurables, tragedias familiares o la pérdida súbita de toda su fortuna. Algunos incluso contaron que al fallar en alimentar al Bacá, lo vieron arrastrarse hacia sus camas por la noche con la lengua goteando sangre y los ojos brillando en la oscuridad. Hay pueblos enteros donde nadie se atreve a pronunciar esa palabra. Casas abandonadas donde se cree que aún ronda uno de estos seres sin amo, vagando y esperando que alguien, quien sea, lo invoque otra vez. Hoy pocos creen, hasta que escuchan el ruido entre los arbustos, hasta que los perros dejan de ladrar, hasta que sienten en medio de la madrugada que algo los observa desde la oscuridad del patio. ¿Será solo un animal o será el eco de un pacto antiguo que aún exige su pago? Te presentamos la historia de la Ciguapa, una mujer pequeña y oscura, cubierta de cabello negro, con ojos que brillan en sombra y pies al revés que dejan huellas engañosas. Un ser que seduce, confunde y arrastra a los hombres hasta perderlos para siempre. En lo profundo de las montañas dominicanas, donde el viento parece hablar entre los árboles y las noches caen como un velo espeso, se esconde una criatura que ha sido el suspiro de algunos y la perdición de muchos. La Ciguapa, un ser que seduce, confunde y desaparece sin dejar más que una sensación de vacío y un silencio antinatural. Dicen que aparece al anochecer, entre la niebla de los caminos rurales o bordeando los ríos escondidos en el monte. Su figura es pequeña, casi etérea, con una piel de tono oscuro como la tierra húmeda y un cabello negro que le cubre todo el cuerpo como un manto. Sus ojos, dicen quienes se han atrevido a mirarla, no brillan con luz, sino con sombra. Una sombra que atrapa, envuelve y desarma. Pero lo más perturbador de ella no es su belleza sobrenatural, ni su voz que hipnotiza como un canto lejano, es la forma en que camina. Sus pies están al revés. Las huellas que deja engañan al viajero. Quien la sigue cree que se acerca, pero en realidad se aleja más y más del mundo conocido. Algunos hombres la han seguido por horas, hechizados, hasta perder completamente el rumbo, y jamás regresaron. Los campesinos más viejos aseguran que la Ciguapa no es una simple leyenda, es una guardiana, un espíritu antiguo que protege la tierra de los abusos del hombre.
Solo aparece ante aquellos que, por lujuria o por codicia, han cruzado una línea invisible, y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Se han contado historias de hombres encontrados días después, vagando sin rumbo, con la mirada perdida y el cuerpo arañado como si hubieran pasado por zarzas, pero sin recordar nada. Solo repiten un nombre en susurros, ella, y aún más inquietantes son los relatos de quienes escuchan pasos durante la madrugada. Pasos leves, suaves, como si alguien caminara descalza alrededor de sus casas, pero cuando salen a ver no hay nadie, solo unas pequeñas huellas en el barro, huellas al revés. Entonces, si alguna vez estás solo en un camino de montaña y sientes que alguien te observa, no mires atrás, y si ves huellas en la tierra, no las sigas. Podrías estar siguiendo a la ciguapa, y ella no siempre está buscando compañía. A veces solo quiere que alguien se pierda con ella. Te presentamos la historia del monstruo de la laguna de Oviedo. Una criatura mitad humano, mitad reptil, de brazos escamosos y ojos brillantes que emergen del agua en silencio. Un guardián oscuro que arrastra barcos y hombres a las profundidades al suroeste del país. En el corazón del Parque Nacional Jaragua yace un espejo de agua tan bello como inquietante, la laguna de Oviedo. De día, sus colores turquesa y sus aves exóticas parecen un paraíso escondido, pero cuando cae la noche, la laguna se transforma. Y quienes la conocen bien saben que algo acecha bajo su superficie. Los pescadores locales lo han dicho por generaciones. En esa laguna vive algo que no pertenece a este mundo, algo que se mueve en silencio, que observa desde el fondo, que espera, no tiene nombre exacto. Algunos lo llaman el monstruo, otros el guardián, pero todos coinciden en lo mismo: su presencia es real. Las primeras historias datan de décadas atrás, cuando un grupo de pescadores se adentró en la laguna justo antes del anochecer. Solo uno regresó. El bote fue encontrado a la deriva, volcado, con las redes rasgadas y marcas de garras en la madera. El sobreviviente no pudo hablar por semanas. Cuando finalmente lo hizo, dijo una sola frase: nos miraba desde el agua con ojos que no eran humanos. Desde entonces, los relatos se acumulan: luces verdes que emergen del agua y se apagan de golpe, gritos lejanos que no provienen de la tierra, barcos que desaparecen sin dejar rastro, y una niebla espesa que desciende sin aviso, envolviendo todo en un silencio absoluto. Hay quienes aseguran haber visto una silueta mitad humano, mitad reptil, con brazos largos y escamosos, que se alzan apenas sobre la superficie antes de hundirse sin hacer ruido. Algunos científicos han intentado explicar los fenómenos como efectos del gas metano, animales desconocidos o ilusiones ópticas. Pero los pescadores, los lugareños, saben que hay algo más, algo que no quiere ser descubierto. Por eso, hay una regla no escrita en el pueblo: nadie pesca después del atardecer, nadie. Y si escuchas un chapoteo a lo lejos, reza, porque si el monstruo te ha notado, puede que no seas tú quien regrese a contar la historia. Te presentamos la historia del niño del cementerio de San Cristóbal, un pequeño de camisa blanca, descalzo, con la mirada perdida entre tumbas abiertas, una presencia infantil que aparece de noche y susurra: ¿quieres jugar conmigo? San Cristóbal, ciudad de historia densa y calles tranquilas, guarda un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Un cementerio antiguo apartado del centro, con lápidas cubiertas de musgo y nombres casi borrados por los años. Allí, dicen los lugareños, habita una presencia que no ha encontrado descanso, la de un niño que nunca fue reclamado. La historia comenzó en los años 90, cuando un grupo de adolescentes decidió entrar al cementerio de noche. No buscaban más que adrenalina, risas nerviosas y fotos con sus cámaras desechables. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Entre las tumbas viejas vieron a un niño. Estaba de pie, inmóvil, con una camisa blanca y pantalones cortos. Tenía el cabello oscuro, la mirada baja y los pies descalzos sobre la tierra fría. Pensando que era una broma, se acercaron, pero antes de que pudieran decir una palabra, el niño los miró. No sonrió, no habló, solo los miró y luego desapareció entre las lápidas.
como si se hubiera desvanecido con el viento. Creyendo que se trataba de una ilusión colectiva, los chicos intentaron continuar con su noche, pero fue entonces cuando comenzaron los verdaderos horrores. Uno de ellos, al volver a casa, empezó a tener fiebre sin causa médica. Murmuraba cosas extrañas en sueños. Decía hablar con el niño del cementerio y él estaba triste porque nadie quería jugar con él. Otro joven tuvo un accidente inexplicable varios días después, y un tercero juró haber escuchado golpes en su ventana cada noche a la misma hora, las 2 de la madrugada. Cuando contaron lo sucedido a sus padres, la historia se extendió por el barrio. Los cuidadores del cementerio revelaron entonces un dato escalofriante. En esa misma zona donde el niño fue visto, fue enterrado años atrás un menor sin identificación. Había sido encontrado muerto en las afueras de la ciudad, sin familia que lo reclamara. Su tumba, según decían, siempre estaba un poco abierta, como si algo quisiera salir. Después del incidente, el cementerio fue cerrado por las noches. Pero algunos vecinos aseguran que, incluso ahora, al pasar por fuera en la madrugada, se pueden escuchar pasos pequeños entre las hojas secas y una voz suave, infantil, que susurra: ¿quieres jugar conmigo? Te presentamos la historia del espejo maldito del Ceibo, un antiguo espejo colonial de marco forjado que no refleja la realidad, sino las sombras detrás. Un objeto oscuro que roba miradas, atrapa almas y espera a su próxima víctima en la provincia del Ceibo. En República Dominicana se alza una antigua casa colonial devorada por el tiempo, las raíces y el silencio. En su interior se guarda uno de los objetos más temidos del Caribe, el espejo maldito del Ceibo. Llegó en el siglo XIX, traído desde Europa por la familia Rojas, una de las más adineradas de la región. Al principio fue un símbolo de lujo, con su marco de hierro forjado y su tamaño imponente colgado en la sala principal. Pero pronto los sirvientes comenzaron a hablar en voz baja. Juraban que aquel espejo no mostraba la realidad frente a él, sino lo que acechaba detrás. Un criado afirmó ver su propio reflejo sin ojos y con la boca cosida. Otro huyó aterrado tras observar sombras moviéndose dentro del cristal, aunque el salón estaba vacío. Algunos decían que el espejo revelaba una puerta abierta que en la casa no existía. Y entonces ocurrió la tragedia. Un invitado del patriarca de la familia fue encontrado muerto frente al espejo, rígido, inclinado hacia el marco, con los ojos en blanco y el rostro congelado en una mueca de horror absoluto, como si hubiera visto algo tan terrible que su corazón no resistió. Desde esa noche, la casa fue abandonada y el espejo cubierto con una tela negra, pero nunca retirado. Los rumores fueron creciendo. Jóvenes curiosos entraron por desafío y ninguno duraba más de unos segundos frente al cristal. Uno vomitó claramente al salir. Otro aseguró haber visto a su madre fallecida detrás de él. Y un tercero dijo haber sentido que su reflejo intentaba atraparlo. Hoy, la casa sigue en pie, silenciosa y cubierta de maleza, pero el espejo permanece colgado en el mismo salón, oculto, tras una tela que a veces parece moverse sola. Los lugareños advierten lo mismo: ese espejo no refleja, espera, y si alguien lo mira demasiado tiempo, lo que habita en su interior puede cruzar al mundo real. Por eso, en el Ceibo nadie se atreve a nombrarlo muy alto, y si alguna vez te atreves a mirar en ese cristal, recuerda esto: lo que ves no eres tú, es lo que está detrás. Y lo que está detrás quiere salir. Si estas historias te sorprendieron, imagina lo que aún queda por descubrir. En Salud y Recetas Mundiales, no solo compartimos recetas y tradiciones, aquí también revelamos los secretos más oscuros del Caribe y del mundo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos para no perderte los próximos relatos que te pondrán la piel de gallina. Si creías que eran mitos, escucha de nuevo en la oscuridad. Estas son las leyendas que laten en el corazón de República Dominicana. Historias de miedo y misterio que pasaron de abuelos a nietos, de fogones apagados a noches sin luna. El Bacá, criatura nacida de pactos con el diablo, que aún camina en silencio buscando sangre. La Ciguapa, mujer oscura de pies al revés, que seduce con la mirada y arrastra a los hombres al monte sin regreso. El monstruo de la laguna de Oviedo, mitad humano y mitad reptil,
que espera bajo las aguas para devorar barcos y pescadores. El niño del cementerio de San Cristóbal, una inocencia perdida que susurra en la madrugada, ¿quieres jugar conmigo? Y el espejo maldito del ceibo, un reflejo que no muestra tu rostro, sino lo que habita detrás, esperando cruzar al mundo real. Estas no son simples historias, son cicatrices de un pueblo, sombras que nunca se borran, huellas que aún nos vigilan. Si quieres conocer más secretos del Caribe y descubrir otros misterios del mundo, este es tu lugar. Suscríbete a Salud y Recetas Mundiales, activa la campanita y acompáñanos en el viaje, porque lo que viene será todavía más oscuro y más perturbador.